Hola, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos al nuevo programa de hoy. Ustedes saben que en este canal tratamos temas de actualidad siempre mirándolos desde un enfoque más científico. Hoy tenemos un programón, invitamos a un montón de científicos para que nos comenten acerca de este tema que he visto que se ha debatido mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales, que son los fluidos. Ahora les pregunto a ustedes, mis queridos espectadores, si alguna vez se cuestionaron qué son los fluidos. Los fluidos son las propiedades que poseen los líquidos y los gases, como la de adaptarse al recipiente que los contenga y la de fluir, y esto los convierte a los dos en fluidos. Ahora bien, para su estudio siempre es mejor utilizar porciones más pequeñas de estos, ya que tienen una gran capacidad de fluidez y de movimiento. También es importante destacar que siempre se prefieren las propiedades extensivas antes que las intensivas, ya que las extensivas no dependen de la cantidad de materia que se tenga. Bueno, nosotros sabemos que los líquidos y los gases no se tratan de lo mismo al hablar de ellos, pero sin embargo los dos son fluidos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un líquido y un gas? Y bueno, nosotros podemos observar que los dos poseen moléculas y a su vez las moléculas en uno y en el otro poseen una distinta separación. También se puede diferenciar la compresibilidad que poseen los gases. Bueno, en este tema fluidos nosotros podemos abordar un montón de subtemas y podemos analizar en cuestión muchísimos, pero vamos a comenzar por presión. Y para esto tenemos la presencia de nuestro querido amigo científico Luca, que también es nuestro periodista número 1, así que Luca nos va a contar un poco acerca de la presión. Cuando ejercemos fuerza sobre un objeto, podemos ver cómo esta fuerza se distribuye en los distintos puntos de la superficie del objeto. Cuando la superficie aplicada es menor, podemos ver cómo aumenta la fuerza distribuida en los puntos del objeto y a su vez también aumenta su carácter deformador. A esto en la física se lo conoce como presión. La presión, denominada como P, es la razón de la fuerza perpendicular representada como F y es ejercida sobre la superficie del área representada como A de la misma. La fuerza se mide en newtons y el área se mide en metros cuadrados. Entonces, ¿cómo podemos definir a la presión? Definiremos presión como newtons por metro cuadrado. A esta unidad se la denomina pascal. ¿Sabían que podemos medir la presión? Podemos medir la presión atmosférica, por ejemplo. Pero, ¿con qué podemos medir la presión? La respuesta a esta pregunta es con un instrumento llamado manómetro. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un manómetro? Un manómetro consta de un tubo en forma de U, parcialmente lleno de un líquido. Sus extremos están abiertos y uno de ellos se conecta con el recipiente que contiene el líquido. ¿Y cómo medimos la presión con un manómetro? La mediremos con la diferencia de alturas en los niveles de los líquidos en las dos ramas del tubo. A esto se lo denomina como presión manométrica. Supongamos que a un vaso de agua le colocamos dos corchos, estos van a flotar, dado que su densidad es menor a la del agua. En cambio, si le colocamos un clavo, este se va a hundir, dado que su densidad es mayor a la del agua. Obsérvenlo por ustedes mismos. Este fenómeno puede explicar muy bien la densidad, pero ¿qué es la densidad? Bueno, para abordar este tema la tenemos a Kate en la línea, que nos va a contar un poco acerca de su definición y de su origen. La densidad de una sustancia es una propiedad característica de estas, que determina la cantidad de masa que posee por unidad de volumen. La densidad nace en el año 250 a.C., cuando el matemático griego Arquímedes recibió la tarea de determinar si un artesano había estafado al rey de Siracusa cuando cambió una unidad de oro por una de plata en la corona del rey. El matemático reflexionó sobre ese problema dentro de una piscina. Allí se dio cuenta que el agua se desparramaba hacia los lados cuando él se sumergía. Entonces Arquímedes tuvo una revelación. Entendió que la cantidad de agua que se desparramaba era igual en volumen que el espacio que ocupaba su cuerpo, y gracias a esto pudo diferenciar una corona de oro y plata por una de oro puro. Como la medida de plata ocupa más espacio en el equivalente de la medida de oro, el matemático puso la corona hecha por el artesano y otra corona de oro puro en dos tubos de la misma cantidad de agua. Aquí es cuando se da cuenta que desparrama más agua el tubo donde se encuentra la corona del artesano. Entonces,
pudo confirmar que el artesano había estafado al rey. ¿Qué pasó muchos años después? Nace el concepto de densidad, y en estos tiempos la unidad de medida era distinta en cada país. Aquí los físicos deciden asignar a cada materia un número que era la relación entre la masa de esa materia y la de un volumen igual de agua pura. La unidad de medida de la densidad en el sistema internacional es el kilogramo sobre el metro cúbico, aunque también es comúnmente expresado como gramos sobre centímetros cúbicos. Aquí podemos ver los distintos tipos de densidad según el del material que estamos hablando. Existen distintos tipos de densidad. Veamos cuáles son. Comenzaremos hablando de la densidad absoluta. La densidad absoluta es la magnitud que expresa la relación existente entre la masa y el volumen de un cuerpo o de una sustancia. Se representa por P y sus unidades en el sistema internacional son kilogramo por el metro cúbico y también se puede utilizar el gramo sobre el centímetro cúbico. Después tenemos la densidad relativa. La densidad relativa de una sustancia es la relación que se encuentra entre su densidad y la de otra sustancia de referencia. Si hablamos de líquidos y de sólidos, podemos tomar como la densidad de referencia habitual a la del agua líquida, la presión de 1 atm y la temperatura en 4 grados centígrados. Ahora bien, si habláramos de los gases, tomaríamos como densidad de referencia habitual la del aire, la presión de 1 atm y la temperatura de 0 grados centígrados. También podemos hablar de la densidad aparente o real. La densidad aparente es una magnitud que se aplica en materiales porosos como el suelo, y estos forman cuerpos heterógenos con intersticios de aire u otra sustancia que normalmente es más ligera, y esto haría que la densidad total del cuerpo sea menor que la densidad del material poroso si se compacta. Si tuviéramos un material mezclado con aire, tendríamos esta fórmula. La densidad aparente del suelo, representada como DA, se obtiene secando una muestra del suelo de un volumen conocido 105 grados centígrados hasta peso constante. Observémoslo en la fórmula de continuación. Aquí el símbolo DA va a representar la densidad aparente del suelo. El símbolo WSS va a representar el peso constante del suelo después de que es secado a 105 grados centígrados, y el símbolo BS representará el volumen inicial de la muestra del suelo. Ya conocemos mucho más acerca de la densidad, pero también podemos hablar de dos temas muy interesantes, que son los cambios de densidad y la medición de esta. Es importante hablar de los cambios de densidad, y por eso hay que destacar que en general la densidad de una sustancia varía cuando se producen cambios de presión o temperatura y en los cambios de estado. También se produce este cambio cuando aumenta la presión y la densidad de los materiales estables también se agranda. Algo que podríamos tomar como regla general podría ser de que cuando la temperatura aumenta, la densidad disminuye. Esto obviamente si la presión se mantiene constante, pero algo que es una excepción a esta regla podría ser de que la densidad del agua dulce crece entre el punto de fusión y los 4 grados centígrados. Ahora, si hablamos de la medición de la densidad, podríamos decir de que la densidad puede obtenerse de dos formas, una indirecta y otra directa. Si lo hacemos mediante la forma indirecta, mediremos la masa y el volumen por separado y posterior a eso calcularemos la densidad. La masa habitualmente es medida con una balanza, mientras que el volumen puede medirse obteniendo la forma del objeto y midiendo las dimensiones apropiadas, o bien mediante el desplazamiento de un líquido. Algunos de los instrumentos más comunes para medir la densidad son el densímetro, el picnómetro, la balanza hidrostática y la balanza de Mohr. Ya hablamos de la presión y la densidad. Ahora vamos a centrarnos en el principio fundamental de la hidrostática. Este principio propone que la presión es un punto del interior de un fluido, presión hidrostática, que es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad que se encuentra dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentre el fluido. Aquí el símbolo P representa la presión en un punto del fluido. El símbolo T
representa la densidad del fluido. El símbolo G definirá la gravedad del lugar donde se encuentra el fluido y el símbolo H mostrará la profundidad. También es importante considerar que, como la presión es la misma en cualquier punto, si ponemos un líquido en un recipiente intercomunicado, sin importar la forma que tengan, se llenará hasta llegar a la misma profundidad, como una condición de equilibrio. Algunas de las fórmulas son las que mostraremos a continuación. Después de haber abordado estos temas, entramos en lo que se conoce como prensa hidráulica. En la actualidad las prensas son muy habituales, sin embargo antes no se conocían tanto. En el siglo XVII el filósofo y matemático Blaise Pascal comienza una investigación relacionada con el principio mediante el cual cualquier presión aplicada a un fluido contenido en un recipiente se iba a transmitir con igual intensidad en todos los puntos del mismo. Mediante este principio podemos obtener fuerzas muy grandes utilizando otras pequeñas, podemos levantar objetos pesados o podemos prensar cosas. Y el funcionamiento del mismo se relaciona con el principio de Pascal. ¿Pero qué es el principio de Pascal? Es una ley enunciada por el mismo Blaise Pascal y enuncia que cualquier presión aplicada a un fluido que es poco compresible y que está en equilibrio, que está contenido en un recipiente de paredes indeformables, se va a transmitir de igual manera, con igual intensidad en todas las direcciones y todos los puntos del fluido. ¿Qué es la presión atmosférica? La presión atmosférica es la presión ejercida por los gases de la atmósfera sobre cualquier cuerpo que esté inmerso en la misma y se calcula mediante el principio fundamental de la hidrostática. ¿Conocen a Torricelli? Bueno, Torricelli fue el primero en medir la presión atmosférica y lo hizo poniendo mercurio en un tubo de vidrio. Lo tapó con la mano y lo dio vuelta. Lo sumergió en un recipiente lleno de mercurio y al soltar la mano se dio cuenta que apenas descendía. Luego de realizarlo varias veces desde diferentes alturas, el mercurio solamente llegaba a los 760 milímetros. ¿Pero por qué se produce este fenómeno? Este fenómeno se produce debido a que la presión ejercida por la atmósfera sobre la superficie del tubo no permitía que éste se vacíe. Las unidades de medida de la presión atmosférica son los pascales, las atmósferas, los bares, milibares y los milímetros de mercurio. Y algunos de los instrumentos de medida son el barómetro de mercurio, barómetro de aneroide o barómetro de Gauge. Ahora vamos a hablar de los fluidos en movimiento. Lo que vamos a describir es el movimiento de un fluido a través de un tubo. Las variables a tener en cuenta son el área del tubo por el cual fluye y también la presión en la que se somete en diferentes puntos. Si observamos un fluido en movimiento, veremos que su trayectoria describe remolinos. De acuerdo con la trayectoria seguida por las partículas de un fluido, existen dos tipos de flujo, el flujo turbulento y el flujo laminar. El flujo turbulento se produce cuando observamos que las partículas de un fluido describen una trayectoria en forma de remolinos. Las mismas se muestran mediante líneas conocidas como líneas de flujo. El flujo laminar es cuando observamos y tomamos pequeños volúmenes de fluido y miramos que estos se mueven sin girar y que sus trayectorias no se cruzan entre sí. También conocemos el flujo laminar estacionario, que es cuando en cada punto de una trayectoria vemos cómo pequeños volúmenes de fluido pasarán a la misma velocidad. También podemos hablar de la ecuación de continuidad, que esta nos explica cómo un fluido, al estar en movimiento, puede cambiar su velocidad, ya que esta va a variar en donde el área sea menor. Esta relación que hay entre área y velocidad es lo que se conoce como ecuación de continuidad. Y se puede hablar además de la ecuación de Bernoulli, que esta nos explica cómo en un fluido la suma de presión, de la energía cinética por unidad de volumen y de la energía potencial gravitacional por unidad de volumen se mantienen constante a lo largo de la línea corriente. Por ejemplo, esta ecuación puede ser aplicada a un tubo de Venturi, en el cual su función principal es medir las diferencias de velocidades a partir de las diferencias de presión en donde se encuentra el tubo más ancho y más angosto. Bueno, ya hablamos de presión atmosférica, pero todavía no hablamos de presión en los líquidos. La presión en los líquidos es ejercida sobre el fondo de las paredes del recipiente que los contiene. En lo que será la masa del líquido, la presión será ejercida en todo sentido. Para poder explicar este proceso con mayor facilidad, veremos el siguiente ejemplo. Si tenemos dos recipientes llenos de agua y en ellos sumergimos un sólido, si nosotros observamos, veremos que
la presión es ejercida perpendicularmente hacia las paredes, pero luego veremos que el sólido dentro del líquido, en cada uno de los puntos de las paredes del líquido, le ejerce una fuerza perpendicular. Esto nos explica que a mayor profundidad, mayor presión, pero también hay que destacar que a mayor densidad, mayor presión. Habiendo abordado la presión de los líquidos, hablaremos del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Así, aparecen fuerzas perpendiculares a la superficie del objeto y como la presión crece en la profundidad, la parte inferior del objeto recibe más fuerza que la parte superior. El resultado de todas estas fuerzas es una fuerza vertical que recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes y se mide en newtons. Aquí observamos cómo el empuje que recibe el cuerpo depende del volumen del cuerpo sumergido y no de su peso. El valor de este empuje es igual al del peso de la porción del líquido que se desplaza. Por ende, el peso del cuerpo dentro del fluido, que será el peso aparente, será igual al peso real que tiene fuera de él, que será el peso real, menos el peso del fluido que desplaza al sumergirse, que será el peso del fluido o fuerza de empuje. Este principio que acabamos de ver solo es válido para los sólidos en cualquier forma y se cumple para los sólidos parcialmente sumergidos en fluidos, pues la expresión para la fuerza del empuje involucra el volumen del líquido desplazado. Por último, muchas veces nosotros nos preguntamos el cómo saber si un cuerpo flota o se hunde. Y esto puede contestarse diciendo que el factor que se va a determinar si un cuerpo flota o se hunde es su densidad, con respecto a la del líquido en el que se sumerge. Por ejemplo, la densidad del agua es de 1, y si le ponemos un objeto que posee una densidad menor a esta, el cuerpo flotará. No obstante, si le ponemos un objeto de densidad mayor, el objeto se hundirá. Y de esta forma podemos cerrar el tema abordado y llegamos a la conclusión de lo importante que es el estudio de los fluidos, ya que estamos presentes a algunos de estos fenómenos en nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta quizás del trasfondo de estos. Ahora podremos ver el mundo con una visión mucho más científica y motivada al aprendizaje.